Otro tema, porque seguramente ustedes que nos ven han sido víctimas de algún robo, de algún asalto. ¿Y quiénes son los que muchas veces se ven involucrados en asaltos? Menores de edad. El gobierno de Pedro Castillo está intentando bajar la edad de imputabilidad, la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años. Ayer lo confirmó el ministro de Justicia, Félix Chero, dijo que es parte de un plan para mejorar la seguridad ciudadana, pero por supuesto esto trae mucho debate. Vamos a escuchar cómo lo dijo el ministro y después lo comentamos. Hemos tomado la firme decisión de presentar el proyecto de ley que establece la responsabilidad penal de cualquier ciudadano en el país a partir de los 16 años. Que aquel que toma un arma, asalta a un ciudadano, lo mata o comete un grave delito tenga que responder penalmente a partir de los 16 años. Bueno, entra en mucha controversia, ¿no? Porque, a ver, los defensores de los menores, seguramente, menores y niños van a decir, pero es un menor de edad. Están yendo contra sus derechos. Sin embargo, las personas que han sido afectadas, quizá un familiar ha fallecido o ha quedado grave por el ataque de un menor de edad en la calle, que hace las veces quizá de sicario, van a salir a favor de esta propuesta de ley. Sí, como tú dices, gran porcentaje de los delitos que se cometen en el país, sobre todo el delito más común, el robo de un celular, que es algo que por supuesto ha generado toda una mafia de reventa de celulares robados y por supuesto mucha victimización, personas heridas, personas fallecidas. Son delitos cometidos por menores de 18 años. Allí quiere atacar el gobierno, pero se encuentra también con personas que consideran que si tienes menos de 18 años no te corresponde una responsabilidad penal, sino más bien una sanción, le llama el gobierno también, socioeducativa. Por eso tenemos centros de internamiento como Maranguita, por ejemplo. Para ese tipo de, diríamos, delincuentes juveniles, se utiliza un código especial, que no es el Código Penal. Vamos a explicar en breve en qué se sustenta la propuesta del gobierno. Dame esa primera gráfica donde me hago esta pregunta. ¿De dónde parte el gobierno de Pedro Castillo para querer proponer esto? Bueno, primero de la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana. El gobierno acepta que estamos hasta las patas en seguridad ciudadana. Y dicen, quiero legislar, quiero hacer una propuesta para mejorar la seguridad ciudadana. Pero mira de dónde parte el ministro. Dice, en el 2012, el Tribunal Constitucional despenalizó las relaciones sexuales consentidas desde los 14 años. Ya no es un delito, digamos. Si tú das tu autorización, a partir de los 14 años tienes libertad sexual. El gobierno de Pedro Castillo, la conclusión que saca es, si puedes asumir una paternidad a los 14 años, producto de una relación sexual lícita, también puedes asumir una responsabilidad penal por haber matado a alguien, por haber robado un celular. Esa es la lógica del gobierno de Pedro Castillo. Si desde los 14 años puedes tener libertad sexual, desde los 16 también puedes tener responsabilidad penal. Así lo está poniendo el gobierno de Castillo. ¿Y en qué se sustenta la propuesta? Podríamos decir, ¿qué cambiará con esta propuesta? Te explico los cambios que se tienen que hacer, porque no es un camino fácil. Se tiene que modificar el Código Penal, Lourdes, para poder sancionar o considerar como delincuentes a los mayores de 16 años. Dame esa gráfica para también contarles allí, ahí tenemos, ¿no? Delincuentes a los 16 años. Bajaría la edad de imputabilidad. Esa es la premisa central. Se tiene que cambiar el artículo 20 del Código Penal, porque menores de 18 años, hoy por hoy, no tienen ninguna responsabilidad penal. Van a Maranguita, los mandan al psicólogo. Y como tú decías, para muchos ciudadanos eso no es justo, ¿no? Otra sería que sean considerados, o diríamos, actualmente los menores de 18 que cometen delitos son considerados adolescentes infractores. Ahora, si se da el cambio, podrían ser sentenciados y encarcelados. Es decir, ya cambia la categoría. A partir de los 16 años, si el gobierno lanza este proyecto de ley y si se aprueba, podríamos tener
un montón de personas de 16 años que cometen delitos siendo llevados a la justicia penal, no a la justicia que considera infracciones menores estos delitos que te estoy comentando. Claro, y todos nos podríamos preguntar, ¿y a dónde van a parar? ¿A las mismas cárceles, a los mismos penales que ya se encuentran hacinados? Claro, es una excelente pregunta, porque si tú ves el sistema carcelario peruano, no da para más. Es terrible, es terrible. Es decir, se necesita más infraestructura, es verdad, y una condición quizá distinta, porque 16 años, o sea, tener 16 años tiene un panorama muy distinto al de una persona de 30, quizá, dedicada a la delincuencia. Muchas personas dicen, cuando un reo ingresa o cuando un delincuente ingresa a un penal, sale peor, no sale mejor, sale peor, pese a que hay un sistema, pese a que hay sistemas de rehabilitación, pero no siempre se cumplen con todas las personas, pese a que las autoridades probablemente o los miembros del sistema penitenciario tienen la mejor disposición a poder brindarles una mejor calidad de vida, digamos. Claro, esa mirada la comparten las Naciones Unidas, la ONU, por ejemplo, en su Convención de los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos del Niño, la ONU, las Naciones Unidas, termina diciendo: los estados tienen que resocializar a los delincuentes juveniles, tienen que reintegrarlos a la sociedad, tienen que hacer que cambien. Pero como todos sabemos, las cárceles se terminan convirtiendo en escuelas del delito. Sí. Así que el debate está abierto, me parece que hay argumentos amplio, a favor y en contra. Claro que sí, imagínate, si tú eres asaltado por un jovencito, por un adolescente de 15 años, de 16, 17, y mata porque ya sabe que no va a ir preso, entonces le dan todo el cargo, esa organización criminal, al baby sicario, como se le conocía en alguna oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, como saben que no va a pasar nada más allá, siguen sueltos y solamente es un infractor. Qué injusto para las personas también, ¿no? Que han sufrido quizá un ataque como este. Y no es la única propuesta que se venía ya analizando. El congresista Alfredo Surín, recuerdo en alguna oportunidad cuando cubrimos el caso de los adolescentes que estaban siendo bulleados en los colegios, aquellos alumnos o alumnas menores de edad, evidentemente, porque están en el colegio, están en tercero o cuarto secundaria, que jaloneaban, arrastraban a las chicas, también deberían ser de alguna manera sancionados, ¿no? Señalaba él, porque no solamente se le puede hacer un llamado de atención y allí quedó, porque ni siquiera habría una sanción dentro de la escuela. No se podía, según las normas del Ministerio de Educación. La verdad que un tema muy, muy complejo. El gobierno de Pedro Castillo está dando allí el primer paso. Veremos si en el Congreso se termina aprobando esto de bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años.